Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en Sugar Creek. Como decía el pastor Abdiel, si esta es tu primera, segunda ocasión con nosotros, queremos que te sientas como en casa, queremos que te sientas bienvenido y gracias por aceptar la invitación de quien sea que te haya invitado, tu amigo, tu vecino, alguien del trabajo. Gracias por estar aquí con nosotros y adorar a Dios juntos. Para aquellos que ya son parte de la familia, muchísimas gracias por ser parte de esta gran iglesia. Ahora, estamos en la segunda parte de una serie que iniciamos la semana pasada y estamos viendo este pasaje donde recoge una oración, la oración más importante de todas, la más grandiosa que la Biblia ha registrado, que es la oración de Jesús. Y en Juan capítulo 17 hemos estado viendo cómo la semana pasada, cómo Jesús, previo a ser entregado, previo a ser crucificado, Él hace esta oración, pero no solamente pide por lo que está a punto de suceder en su vida, sino que pide también por sus discípulos en ese momento, pero pide también por ti y por mí. Pide por cada uno de nosotros. Y hemos estado viendo esto y lo vamos a continuar durante las próximas semanas. Así es que quiero empezar con esto el día de hoy. Cuando ustedes entraron, todos recibieron una pequeña ficha, ¿cierto? Todos recibieron una pequeña ficha. Les voy a pedir, por favor, que los que tienen la ficha blanca se pongan de pie. Todos los que tienen la ficha blanca se pongan de pie. Ahora les voy a pedir que vean a los que están a su alrededor. Ven los que están sentados. Quiere decir de que ellos no recibieron una ficha blanca. ¿Sí? Ahora, tomen asiento, por favor. Muchísimas gracias. Quiero decirles a ustedes, los que se acaban de sentar, los que tienen la ficha blanca, que ustedes son gente privilegiada. Son parte de los elegidos. ¿Sí? Pero antes de que se sientan especiales, déjenme continuar. Para todos aquellos que no se pusieron de pie es porque recibieron una pequeña ficha negra. ¿Sí? Y les voy a pedir a todos los que tienen una ficha negra, no importa quiénes sean, no importa si han estado aquí en Sugar Creek desde que Sugar Creek en español inició, no importa si son parte de algún ministerio que estás sirviendo, no importa si estás dándolo todo y estás dando lo mejor de ti, no importa si estás sirviendo en los grupos de conexión o en bienvenida o en niños, no importa si quieres estar aquí, te voy a pedir por favor que te vayas. Lastimosamente no eres uno de los elegidos. Ahora, antes que te vayas, ¿cómo se siente eso? ¿Incómodo? ¿Frustrante? ¿Raro? ¿Molesto? Imagina qué pasaría si nosotros llegáramos al cielo y de repente nos presentáramos delante de Dios y Dios nos dijera: hijo, ¿sabes qué? Lo lamento muchísimo, pero no te puedo dejar entrar porque tu ficha es negra. ¿Qué pasaría si tú te presentaras delante de Dios diciéndole: Señor, pero yo era parte del ministerio de niños. Tú no tienes la cantidad de veces que esos niños me mordieron o la cantidad de veces que tuve que aguantar los berrinches de esos niños. Estaba tratando de hacerlo mejor por ti. Yo invitaba a muchas personas a que fueran a escuchar tu palabra. Yo estaba sirviendo, estaba dándolo todo. Y que Dios te diga: sí, lo siento, pero es que tu ficha es negra. Lastimosamente, esto es lo que han estado enseñando algunas iglesias y algunos teólogos, que enseñan que la salvación ha sido predeterminada por Dios.
Que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo a las personas que van a ser salvas y a las que no van a ser salvas. Y vamos un poquito más allá. Para ustedes que recibieron la ficha blanca, probablemente se sentirán bien y a salvo. Pero les hice que vieran a su alrededor, porque quizás la persona que está a la par, su hijo, no tenía una ficha blanca. Su esposo, su papá, la persona que tú más amas, que está sentada a la par tuya, no tenía una ficha blanca. A lo mejor tenía una ficha negra. ¿Estarías tú cómodo con un Dios que ha determinado desde antes de conocer, desde antes que existiéramos, quién de nosotros iba a ser salvo y quién iba a ser condenado? ¿Estarías tú cómodo con saber de que Dios, independientemente de lo que tú estés haciendo, de cuánto tú estés poniendo de tu parte, Dios ya haya determinado que no importa qué es lo que tú hagas, no importa cuánto sirvas, no importa cuánto vengas a la iglesia, Dios ya determinó que tú vas directo a la condenación? ¿Estarías tú cómodo sirviendo a un Dios así? Creo que ninguno de nosotros lo estaría. Y lastimosamente eso es lo que muchas veces se ha enseñado desde las iglesias. Se ha enseñado en nuestra teología, se ha enseñado en los púlpitos. Y en la vida, lastimosamente hay muy pocas cosas que causan tanta frustración como la sensación de que nos dejaron afuera, como la sensación de que no nos tomaron en cuenta. Y esto nos ha pasado a todos. Hemos sido desde niños dejados fuera en muchas ocasiones. No hemos sido tomados en cuenta quizás en algún equipo del que tú querías ser parte. No hemos sido tomados en cuenta en alguna decisión importante en nuestra familia. No hemos sido tomados en cuenta quizás cuando estaban haciendo algún evento o alguna situación familiar. Y todos hemos pasado y vivido esa incomodidad de sentir que no fuimos tomados en cuenta en algún momento. Imagínate si eso es nosotros, humanamente hablando, ¿cómo nos sentiríamos si fuera Dios el que nos dijera que nos ha hecho a un lado? Que simplemente no somos parte de los elegidos, que no somos considerados parte del pueblo que Él está haciendo. Que Dios ya ha decidido quiénes son los que Él va a salvar y que Él ya decidió también quiénes son los que va a condenar. Y no hay nada que podamos hacer sino solamente aceptar la voluntad de Dios. Esta idea de la elección, de que Dios ha elegido a unos y ha desechado a otros, es parte de una teología muy diseminada lastimosamente por muchas iglesias. Y es parte de una teología que más que bien está haciendo mucho mal, y es la teología calvinista. Y lo que los calvinistas hacen es que se basan en ciertos textos en los cuales Dios habla acerca de que Él ha elegido a ciertas personas, y ellos piensan que cuando habla de elección en la Biblia se refiere a salvación necesariamente, y entonces casan una cosa con la otra. Pero aquí está el problema, que pensar en la elección de esa manera nos genera ciertos problemas o ciertos choques contra lo que Dios realmente dice en su palabra o la naturaleza de Dios. Porque la idea de la elección, como tú y yo la pensamos, no encaja con el carácter de Dios ni con el mensaje de Jesús. La idea de la elección, como la pensamos, no encaja con el carácter de Dios ni con el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos que ponernos a pensar, si Dios realmente creó a ciertas personas para ser salvas y a otras para ser condenadas, entonces, ¿de qué sirve que nosotros estemos evangelizando? No tiene ningún sentido que nosotros evangelicemos si Dios ya determinó quiénes van a ser salvos y quiénes van a condenarse. No tiene sentido de que tú y yo estemos orando por nuestra familia que no conoce de Cristo
si Dios de todos modos ya determinó que algunos se van a salvar y otros no? No tiene sentido que nosotros estemos haciendo tantos proyectos de alcance para que muchas más personas puedan conocer a Jesús si Dios ya determinó. Pero hay tres cosas o tres partes de la esencia de Dios que este tipo de pensamiento choca con ella o contradice la esencia de lo que Dios realmente es, de la naturaleza de Dios y del mensaje de Jesús. Hay tres áreas. Y la primera es que cuando nosotros pensamos en la elección de esta manera, pensar así contradice el deseo de Dios de salvar a todos. Pensar así contradice el deseo de Dios de salvar a todos. Y mira cómo dice el apóstol Pablo, hablando acerca de el deseo de Dios, en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, nos habla acerca de qué es lo que Dios realmente quiere. Y mira cómo dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dice algunos? No, dice todos. Ahora, probablemente algunos me podrán decir, sí, pero ahí lo que dice es que Dios quiere que sean salvos todos, pero todos sus escogidos. No. No le pongamos de más a lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que Él desea que todos seamos salvos. No está diciendo sus escogidos. A Dios no se le van las cosas como a nosotros. Si Dios hubiera deseado dejar asentado eso, lo hubiera hecho. Pero este pasaje nos dice a nosotros que Dios desea que todos sean salvos, no solamente algunos. Y si Dios realmente quisiera salvar a unos pocos, este y muchos otros versículos no tendrían ningún sentido en la palabra de Dios. Pero hay una segunda cosa contra la cual choca la idea de la elección, como nosotros la hemos escuchado o aprendido, y es que contradice, o más bien va en contra del carácter amoroso y justo de Dios. Va en contra del carácter amoroso y justo de Dios. Y es que Dios es amor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Su palabra dice que Dios es amor, no que Él ama. Dios es amor, su esencia es amor. ¿Y cómo podríamos nosotros pensar que Dios es amor si estamos pensando de que a unos los ha creado para ser salvos y a otros los ha creado para ir directamente a la condenación, sin importar lo que hagan? Y como Dios es amor, también es justo. ¿Y cómo podríamos nosotros pensar que Dios es justo si Dios ya determinó quienes van a condenarse, quienes van a salvarse, independientemente de lo que hagan? Estas personas van a condenarse. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios justo si nosotros estamos pensando de esta manera? Y hay una tercera cosa también, y es que este tipo de pensamiento contradice la enseñanza de Jesús sobre el Evangelio. Contradice la enseñanza de Jesús sobre el Evangelio. Jesús en ningún momento predicó durante 3 años y medio, y en ningún momento Él predicó un evangelio de exclusividad. Jamás. De hecho, en más de alguna ocasión Jesús decía: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y mira, hay un pasaje que me gustaría leerte, que está en Juan capítulo 12 versículo 32, hablando Jesús, ya no Pablo, sino que Jesús mismo, y Él dice esto: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No dice a algunos, no dice a los elegidos, dice a todos. Y si Jesús dijo que su sacrificio era para atraerlos a todos, entonces ¿cómo podemos decir nosotros que Jesús solamente murió por algunos? Entonces, la pregunta que nosotros necesitamos hacernos es esta: ¿qué enseña realmente la Biblia sobre la elección? ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre la elección?
¿Qué es lo que la Biblia realmente trata de decirnos cada vez que nosotros vemos que Dios elige a alguien? O cada vez que la Biblia habla de que nosotros, tú y yo, hemos sido elegidos. Y creo que la mejor forma de asentar esto es yendo a las mismas palabras de Jesús. Y Jesús en el capítulo 17, como les estaba diciendo al principio, el capítulo 17 es la oración más extensa registrada de Jesús. De hecho, Jesús está orando en los primeros 5 versículos, está orando en el capítulo 17 y Él está hablando con el Padre y Él Él habla acerca de cómo ha llegado el tiempo de cumplir la misión para la cual Él había venido, pero también empieza a decir que la misión continúa, que la misión no se queda allí, sino que la misión es trasladada a sus discípulos, es trasladada a su iglesia. Y esto lo veíamos la semana pasada. También Jesús habla acerca de cómo su misión era glorificar al Padre, y Él le pide al Padre que nuevamente le glorifique con aquella gloria que Él tenía en la eternidad. Pero desde el versículo 6, Jesús empieza a orar por sus discípulos. Y todo ese capítulo, te invito a que lo leas, Jesús empieza a orar por sus discípulos, por aquellos que no solamente habían creído en Él en ese momento, sino por todos los que creerían en Él en el futuro. Y es ahí donde Jesús empieza a orar también por ti y por mí. Y mira cómo dice en el versículo 6 de Lucas 17, Él dice esto. Esta es una oración increíble, llena de muchas verdades, llena de muchos principios. Y en esta oración Jesús habla sobre la elección de sus discípulos y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y mira cómo dice el versículo 6. He manifestado, dice Jesús, tu nombre a los hombres que del mundo me diste, refiriéndose a sus discípulos. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que la elección es para revelar el corazón de Dios, no es para exclusión. La elección es para revelar el corazón de Dios, no es para exclusión. Jesús dice que Él ha manifestado el nombre de Dios a los que el Padre le dio. Y es que en la cultura judía el nombre representaba la esencia, la naturaleza de una persona. ¿Sí? Entonces lo que Jesús dice cuando Él dice yo he revelado tu nombre a estos que tú me diste, lo que Jesús está diciendo es yo les he mostrado realmente tu esencia, les he mostrado realmente quién tú eres. Y esto es muy importante de entender porque en el tiempo de Jesús el pueblo ni siquiera mencionaba el nombre de Dios. El nombre de Dios era considerado tan sagrado que era prohibido mencionarlo. Y esto había creado una serie de ideas en las que pensaban en Dios como un ser muy alejado, como un ser desinteresado de su creación, como un ser que no tenía nada que ver con el ser humano, como un ser muy distante. Y lo que Jesús está diciendo es que Él ha venido a cambiar eso. Él ha venido a demostrar que Dios está interesado en su creación, que Dios ha venido a mostrar que Dios no es un Dios que no se interesa por lo que tú y yo estamos pasando, sino que Dios es un Dios cercano. Contrario a lo que creían los judíos en ese momento, Jesús viene a mostrar, a revelar la esencia de Dios. Viene a revelar el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Y esto lo vemos nosotros en cada una de sus interacciones. Cómo Dios resucitó los muertos, cómo Dios alimentó a los hambrientos, cómo Dios libertó a los cautivos, cómo Dios vino a sanar a aquellos que estaban enfermos. Dios a través de Jesús mostró su amor, su esencia a todos los seres humanos. Y sus discípulos fueron testigos de ello. Y Dios lo sigue haciendo todavía. Jesús lo sigue haciendo todavía. Y lo hace de una manera muy especial. Lo hace a través de ti y de mí. Porque déjame preguntarte, cuando tú conociste a Jesús, ¿lo conociste a través de una serie de reglas?
Alguien te dijo, si tú realmente quieres conocer a Jesús, tienes que hacer esto, esto y esto, o dejar de hacer esto, esto y esto. No. Muchos de nosotros conocimos a Jesús porque alguien nos modeló el amor del Padre. Muchos de nosotros conocimos a Jesús porque alguien nos hizo sentir que podíamos ser perdonados. Muchos de nosotros conocimos a Jesús porque pudimos ver, constatar que Dios estaba cerca de nosotros y que se interesaba por nosotros. Cuando muchos de nosotros ya éramos personas que probablemente nadie creía que nosotros íbamos a cambiar, que podíamos ser transformados. Y alguien nos mostró la esencia de Dios, la esencia del Padre. Pero a pesar de todo esto, Dios nos llama a cada uno de nosotros. Dios se revela su amor, su misericordia, su gracia. Y aún así, Él espera una respuesta tuya y mía. Porque una de las cosas que tú y yo necesitamos comprender es esto: que la elección no es una imposición de Dios, sino un llamado que requiere respuesta. La elección no es una imposición de Dios, no es que Dios te impone, tú vas a ser salvo quieras o no quieras, o tú vas a ser condenado quieras o no quieras. La elección no es una imposición de Dios, sino que es un llamado que requiere nuestra respuesta. Y mira cómo lo dice Jesús, o lo plasma Jesús en las palabras que siguen en esta oración, en el versículo 7. Y Él dice esto: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús dice que los discípulos han recibido sus palabras y que han creído. Ahora, si la elección fuera algo predeterminado, fuera algo fijo, fuera algo inalterable, este versículo no tendría ningún sentido. La oración de Jesús no tendría ningún sentido. Si los discípulos fueron elegidos sin opción de negarse, entonces no tendría sentido que Jesús esté diciendo que sus discípulos recibieron sus palabras, creyeron en Él. ¿Por qué? Jesús dice entonces que ellos recibieron y creyeron, lo cual demuestra que Dios llama, pero cada uno de nosotros decide responder a ese llamado. Aquí Jesús nos muestra algo fundamental sobre cómo funciona la elección de Dios. Dios se revela, pero no nos obliga. Dios nos muestra su amor, pero espera a que nosotros respondamos a ese amor. Dios nos llama y espera a que nosotros reaccionemos. Pero al final, la respuesta sigue siendo nuestra. Tú y yo decidimos cómo vamos a responder a Dios cada vez que Él nos habla a través de una predicación, cada vez que Él nos habla a través de su palabra, cada vez que nos habla a través de otras personas. Nosotros decidimos cuál va a ser nuestra respuesta. Pero, ¿por qué Jesús enfatiza entonces que estos discípulos recibieron y creyeron? Porque la elección no es un destino forzado, sino una oportunidad que tú y yo debemos de aceptar. Dios ha hablado a lo largo de la historia. Y la historia de la fe está llena no solamente de momentos en los que Dios eligió a las personas, sino de momentos en los cuales esas personas elegidas decidieron responderle a Dios. Por ejemplo, cuando Dios llama a Noé y le dice que tiene que preparar un arca, Noé tomó la decisión de si obedecer a Dios o no. Cuando Dios, por ejemplo, llama a Abraham y le dice que le hará padre de naciones, y es Abraham el que tiene que decidir salir de su tierra, de su familia, para ir a un lugar que no conocía. Cuando Dios le dice a Moisés y llama a Moisés y le dice que va a llevarlo a liberar a su pueblo de Egipto, y Moisés toma la decisión de regresar a un lugar del cual había salido huyendo. Pedro, Juan, Jacobo,
Todos los discípulos recibieron el llamado de Dios, pero cada uno de ellos tuvo que decidir dejarlo todo y comenzar a seguir a Jesús. Y si nos vamos un poco más acá, tu vida y mi vida, cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios y cada uno de nosotros le hemos dado una respuesta. Probablemente Dios ha estado llamándote a ti vez tras vez, día tras día, semana tras semana, y tú has estado dándole una respuesta negativa, lo cual demuestra que esto no es algo que Dios obliga al ser humano, sino que es parte de nuestra respuesta a su llamado. Pero a pesar de eso, a pesar de que hay personas que deciden decirle no cuando Dios llama, también hay personas que deciden decir sí cuando Dios llama. ¿Y qué es lo que sucede entonces con estas personas cuando deciden obedecer a Dios, cuando deciden aceptar ese llamado, cuando deciden permitir que Dios les elija? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Bueno, mira lo que dice el siguiente versículo del pasaje que estamos leyendo. Jesús dice en el versículo 9: y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y ustedes dirán: ajá, allí dice que no ruega por todo el mundo, que está rogando por ellos. Sí, por los discípulos en ese momento. Ya te voy a explicar por qué. Pero si quieres una explicación, más adelante en el pasaje abarca a todos aquellos que habemos de creer en Él. Pero en este caso, Jesús está orando por sus discípulos, intercediendo por sus discípulos, porque sabía que lo que estaba a punto de venir era una de las pruebas más difíciles que ellos iban a tener que vivir. Entonces Jesús dice: y yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora, aquí ocurre algo interesante, y es que Jesús demuestra que Él no solamente llama, no solamente envía, sino que Él también intercede por aquellos que ha llamado. Si Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, déjame decirte que Dios también ha intercedido por ti y por mí. Ha intercedido y ha orado específicamente por sus discípulos, no porque no ame al mundo, sino porque sabe que la misión de los discípulos a partir de ese momento será no solamente difícil, sino crucial. Piensa por un momento en esto. El Hijo de Dios, en la víspera de ser sacrificado, en la víspera del momento pivotal, en el momento más crítico de su vida aquí en la tierra, antes de ser crucificado, Él decide orar por sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué decide orar por sus discípulos? Porque Él sabía que la salvación de este grupo no era el final, era apenas el comienzo. Él sabía de que sin Él iba a ser difícil continuar. Jesús sabía que sus discípulos necesitarían fuerza para todo lo que habría de venir. Y Jesús no ora para que su misión sea fácil, Jesús ora para que se mantengan firmes. Jesús no ora para que eviten la lucha, sino para que no sean vencidos por ella. Jesús no ora para apartarlos del mal o apartarlos del mundo, ora para que ellos puedan transformar el mundo. Y eso es exactamente lo que Jesús hace por nosotros. Porque más adelante Jesús dice: y te ruego también por los que han de creer por la palabra de estos. Jesús no solamente estaba orando en ese momento por la misión de los 12, estaba orando también por la misión que nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque contrario a lo que muchas veces nosotros podemos creer, Jesús no solamente nos ha salvado para estar sentados un domingo tranquilamente en un auditorio tan bonito como este o en una clase. Jesús nos ha dado una misión, y nuestra misión va mucho más allá que simplemente permanecer salvos. Nuestra misión va mucho más allá que simplemente poder estar aquí tranquilamente adorando a Dios. Nuestra misión es mucho más que eso. Y los discípulos en aquel momento no sabían lo que se avecinaba, pero Jesús lo sabía.
Jesús sabía que sus discípulos necesitarían toda la fuerza, toda la ayuda para poder llevar adelante la misión para la cual habían sido elegidos. Y es que la elección no es un privilegio personal. El mensaje de Jesús, esa es la misión que Dios nos ha entregado. Y mira cómo lo dice Jesús en el versículo 10 de este pasaje. Dice Jesús: y todo lo mío, le dice al Padre, y todo lo mío es tuyo. Es decir, estos que me diste son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Hablando de sus discípulos. Y he sido glorificado en ellos. Ahora, este versículo específicamente nos da a entender, o es la clave para entender la elección de Dios. Jesús dice algo que debe de cambiar nuestra perspectiva de ser elegido. Y él dice: he sido glorificado en ellos. Los discípulos no fueron elegidos para formar un club. No fueron elegidos para formar algo exclusivo. Fueron elegidos para ser la luz del mundo. Jesús no es glorificado en los templos o en la forma en la que vestimos. Jesús no es glorificado a través de las tradiciones. Jesús es glorificado en la vida de cada uno de aquellos que hemos decidido convertirnos en sus discípulos. Ahí es donde Jesús es glorificado. Y esa es nuestra misión. Glorificar a Jesús, esa es la misión. Glorificar a Jesús, esa es la misión. Esto significa que la razón por la cual Dios nos elige no es para darnos un estatus especial. Nunca ha sido acerca de privilegios. Nunca ha sido acerca de determinar quiénes son los que pertenecen o no pertenecen. Nunca ha sido acerca de quiénes son salvos o quiénes no son salvos. Tu elección, el hecho de que Dios nos haya elegido a nosotros, no es un regalo solamente, es una misión en la que Dios quiere que el mundo pueda ver a Jesús a través de cómo tú y yo vivimos, a través de cómo hablamos, a través de cómo amamos, a través de cómo nos relacionamos con cada una de las personas con las cuales nosotros interactuamos durante la semana. La elección de Jesús siempre tiene un propósito, y ese propósito es glorificar a Cristo y bendecir a otros. Glorificar a Cristo y bendecir a otros. Esa es la misión para la cual Dios nos ha elegido. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para algo mucho más grande que simplemente ser salvos. Nos ha elegido para que su gloria se vea en ti y en mí. Cada uno de los que hemos decidido atender el llamado de Dios, tenemos una misión. Y nuestra misión no se queda simplemente dentro de estas paredes. Nuestra misión está allá afuera. Y yo sé que probablemente las fichas que recibieron, lo que les dije al principio, les haya dejado un poco incómodos y pensativos. Pero quiero que saquen nuevamente esa ficha y la sostengan en su mano. Quiero que la veas por un momento. Para aquellos que recibieron una ficha blanca, quiero cambiar el significado y quiero que esa ficha, tú te quedes con ella, pero quiero darle un significado nuevo. Para aquellos que recibieron la ficha blanca, eso significa que tú has recibido el mensaje de perdón, de salvación y de restauración que hay en Cristo. Pero Dios no te ha elegido simplemente para venir y sentarnos acá. Dios nos ha elegido para ir y llevar el mensaje. Dios no nos ha elegido para formar un club exclusivo en el cual solamente invitamos a ciertas personas. Dios nos ha elegido para que tú y yo vayamos y podamos proclamar la esencia, mostrar el amor, la misericordia, la gracia de Dios a todos aquellos que todavía no le conocen. Para aquellos que recibieron una ficha negra, quiero decirte
Todavía el día de hoy, a tu alrededor hay personas que no conocen de Jesús. Y quiero que cada vez que esa ficha, ya sea blanca o negra, tú pienses en estas personas. Personas que quizás no conocen del amor de Cristo. Personas que quizá no hayan tenido un encuentro con Jesús. No porque Dios no quiera salvarlas, sino porque no ha habido nadie que se acerque para compartirles el mensaje del Evangelio. No porque Dios no los tenga elegidos, sino porque hemos fallado en hablarle de Jesús a aquellas personas en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, que todavía no conocen acerca de Jesús. Y yo quiero que tú guardes esa ficha, ya sea que sea blanca o negra. Yo quiero que tú guardes esa ficha y que cada vez que la veas, la pongas en tu cartera o en tu vehículo o la pongas en algún lugar, tú puedas orar por esas personas que todavía no conocen de Jesús. Que puedas recordar que tenemos una misión, y es llevar el mensaje a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Al final, cuando lleguemos al cielo, no se va a tratar acerca de fichas. Ya establecimos que Dios desea que todos sean salvos, pero Dios desea elegirte a ti, usarte a ti y a mí, para que podamos hablar acerca del gran amor que Jesús tiene por nosotros. Y ese amor fue demostrado hace más de 2000 años. Y esta ficha es la verdadera elección. Lo que esta ficha representa es que Jesús murió por todos, sin excepciones, sin exclusividad. Esta ficha representa la sangre de Jesús, el corazón de Dios latiendo por cada persona de la humanidad, cada una de las personas que Él desea salvar, y que tú y yo necesitamos entregarle a aquellos que todavía no le conocen. Tal vez tú estás aquí y no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, y Dios ha estado llamándote. Dios ha estado llamándote constantemente. Y quizá tu respuesta en muchas ocasiones ha sido no. Pero me encantaría que hoy tu respuesta pueda ser sí. Si hoy tú decides entregar tu vida a Jesús, saliendo por esas puertas tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Y allí encontrarás líderes, personas dispuestas a orar por ti y mostrarte el gran amor que Dios tiene para ti. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. No solamente por unos, por todos nosotros. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia nos has llamado. Y aunque a veces hemos respondido negativamente a ese llamado, Señor, tú continúas llamando, continúas tocando nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a siempre responderte que sí. Señor, te damos gracias por la sangre de Jesús derramada por nosotros, por ese sacrificio que nos hace aceptos, que nos hace hijos tuyos cuando te recibimos. Te pedimos, Dios, que seas tú el que continúes la obra que has iniciado en cada uno de nosotros y que nos recuerdes siempre que nuestra misión es mucho más que permanecer salvos. Nuestra misión, Señor, es llevar el mensaje a aquellos que todavía no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto. Amén.